Para muchos, fue el mejor presidente que ha tenido Venezuela. Para otros, un dictador implacable que gobernó con su mano de hierro y disciplina férrea. Su nombre, Marcos Evangelista Pérez Jiménez. 70 años después, sus obras siguen en pie, funcionales, monumentales, y su figura continúa dividiendo opiniones. Pero ¿de dónde salió este hombre? ¿Cómo llegó al poder? ¿Y cómo logró transformar a Venezuela en tan poco tiempo? Esta es su historia. ...25 de abril de 1914... En la pequeña población de Michelena, estado Táchira, nace Marcos Pérez Jiménez, tercer hijo del segundo matrimonio de Juan Severo Pérez Bustamante y Adela Jiménez. Venezuela vivía entonces bajo la larga dictadura de Juan Vicente Gómez, una época de cambios abruptos, tensiones políticas y pobreza extendida. En muchos pueblos la comida escaseaba y el trabajo apenas alcanzaba para sobrevivir. A pesar de ese entorno duro, Marcos destacaba en la escuela. Fue uno de los mejores estudiantes tanto en primaria como en secundaria. Tras graduarse, intentó estudiar ingeniería mecánica por correspondencia, pero no tuvo éxito. Esa frustración lo llevó a tomar una decisión que marcaría su destino: ingresar a la Academia Militar. En 1931, con apenas 17 años, Marcos Pérez Jiménez cruza por primera vez las puertas de la Escuela Militar de Venezuela. Para muchos jóvenes de su época, la carrera militar era una vía de ascenso social. Para él, se convertiría en el eje absoluto de su vida. Desde el inicio destacó por su disciplina férrea, su capacidad para el estudio y una determinación que lo separaba del resto de los cadetes. No era el más sociable ni el más carismático, pero sí uno de los más metódicos y exigentes consigo mismo. Durante su formación, la escuela militar vivía un proceso de modernización influenciado por doctrinas europeas y por la necesidad de profesionalizar a las Fuerzas Armadas tras décadas de caudillismo. Pérez Jiménez absorbió ese ambiente con una seriedad casi obsesiva. Sus instructores lo describían como un joven reservado, de pocas palabras, pero con una claridad absoluta sobre su objetivo: ascender, destacarse y convertirse en un oficial de élite. En 1933, tras 2 años de estudios intensos, egresa como subteniente, obteniendo las calificaciones más altas de su promoción. Su promedio académico se convirtió en un récord histórico dentro de la Academia de Oficiales, un logro que reforzó su reputación como un militar excepcionalmente competente. Ese desempeño no solo le abrió puertas, sino que también lo colocó bajo la mirada de superiores que veían en él a un futuro líder dentro de la institución. Durante los años siguientes, Pérez Jiménez se dedicó a perfeccionar su formación técnica y estratégica. Fue asignado a unidades donde la disciplina y la eficiencia eran prioritarias, y rápidamente ganó fama de oficial estricto, exigente y profundamente comprometido con la estructura militar. Su ascenso no fue meteórico, pero sí constante, sostenido por su rendimiento impecable y su capacidad para adaptarse a los cambios políticos que atravesaba el país. En 1941, buscando especialización y prestigio internacional, es enviado a la Escuela Militar de Chorillos, en Lima, Perú, una de las academias más respetadas de Sudamérica. Allí se formó bajo un modelo castrense más rígido y tecnificado, influenciado por doctrinas europeas y por el clima político del gobierno militar peruano. Este periodo consolidó su visión del orden, la autoridad y la modernización como pilares indispensables para cualquier nación. A su regreso a Venezuela, ese mismo año, es ascendido al grado de capitán. Con apenas 27 años, ya era un oficial altamente preparado, con formación internacional y una reputación de eficiencia que lo convertiría en una figura clave dentro de las Fuerzas Armadas en los años turbulentos que estaban por venir. Tras su regreso de Perú en 1941 y su ascenso a capitán, Marcos Pérez Jiménez se encontró con un país en plena efervescencia política. El gobierno de Isaías Medina Angarita
Impulsaba reformas democráticas graduales, pero dentro de las Fuerzas Armadas crecía un sector que consideraba esos cambios demasiado lentos y peligrosos para la estabilidad del país. En ese ambiente de tensiones, Pérez Jiménez comenzó a moverse con cautela, pero con una claridad estratégica que lo distinguiría en los años siguientes. A inicios de los años 40, un grupo de oficiales jóvenes formó la Unión Militar Patriótica, una organización clandestina que buscaba modernizar el país mediante un gobierno más fuerte y centralizado. Pérez Jiménez, reservado pero ambicioso, se integró a este círculo. No era un conspirador impulsivo, era un calculador. Observaba, analizaba y actuaba solo cuando veía condiciones favorables. La Unión Militar Patriótica mantenía contactos con dirigentes de Acción Democrática, quienes también buscaban desplazar a Medina Angarita, aunque con objetivos muy distintos. Para los militares, el país necesitaba orden y disciplina. Para los civiles, una apertura democrática más acelerada. Aún así, ambos grupos coincidieron en un punto: el gobierno debía cambiar. El 18 de octubre de 1945, la tensión acumulada estalló. Un movimiento cívico-militar se levantó contra Medina Angarita. Pérez Jiménez, aunque vinculado a la conspiración, no fue una de las figuras visibles del golpe. De hecho, fue arrestado en Maracay durante las primeras horas del levantamiento. Su detención, sin embargo, duró poco. Cuando el golpe triunfó y Rómulo Betancourt asumió la presidencia de la Junta Revolucionaria de Gobierno, Pérez Jiménez fue liberado. Sin embargo, se dice que Medina Angarita, para aceptar la rendición, solo haría frente a Pérez Jiménez. Este episodio reforzó su imagen dentro de los sectores militares que desconfiaban del nuevo gobierno civil. Para muchos oficiales, Pérez Jiménez representaba la disciplina y la verticalidad que la institución debía preservar frente a la creciente influencia política de Acción Democrática. Tras su liberación, Pérez Jiménez no se enfrentó abiertamente al nuevo gobierno. Al contrario, adoptó una postura prudente, enfocándose en fortalecer su posición dentro de las Fuerzas Armadas. Su formación técnica, su récord académico y su reputación de oficial eficiente lo convirtieron en un candidato natural para tareas de planificación y organización. Fue así como, en los años posteriores al golpe, comenzó a integrarse en estructuras de mayor responsabilidad hasta llegar a formar parte del Estado Mayor, el órgano donde se diseñaban las estrategias militares y se tomaban decisiones clave para la institución. Su ascenso no fue producto de discursos ni alianzas públicas, sino de algo más poderoso dentro del mundo castrense: respeto profesional, disciplina y una visión clara del papel que debía jugar el ejército en el futuro del país. Ese lugar en el Estado Mayor sería el punto de partida para su participación decisiva en el golpe de 1948 y más adelante para su llegada al poder. Tras el golpe del 18 de octubre de 1945, Venezuela entró en un periodo conocido como el Trienio Adeco. Por primera vez en la historia del país, un partido político, Acción Democrática, asumía el control del Estado con un proyecto abiertamente democrático y modernizador. La Junta Revolucionaria de Gobierno, presidida por Rómulo Betancourt, impulsó reformas profundas: voto universal, educación masiva, reorganización administrativa y la promesa de elecciones libres. Sin embargo, este proceso no estuvo exento de tensiones. Para muchos militares, especialmente los formados bajo la disciplina rígida de la vieja escuela, el nuevo gobierno civil parecía avanzar demasiado rápido, debilitando la autoridad castrense y abriendo espacios a la confrontación política. Entre esos oficiales estaba Marcos Pérez Jiménez, quien observaba con cautela cómo el poder militar se diluía frente a la creciente influencia partidista. En diciembre de 1947, Venezuela celebró las primeras elecciones universales, directas y secretas de su historia. El ganador fue el escritor y maestro Rómulo Gallegos, autor de Doña Bárbara y figura emblemática del pensamiento democrático latinoamericano. Su triunfo representó un hito histórico. Por primera vez, un civil electo por el voto popular llegaba a la presidencia. Pero su gobierno nació rodeado de tensiones. Gallegos era un intelectual, no un estratega político. Su estilo conciliador chocaba con la realidad de un país polarizado, con un partido dominante
Acción Democrática, que controlaba el Congreso, la administración pública y buena parte de la vida política. Mientras tanto, dentro de las Fuerzas Armadas crecía el malestar. Muchos oficiales sentían que el gobierno civil no comprendía la importancia del orden militar ni la necesidad de mantener una estructura jerárquica fuerte. En ese ambiente, figuras como Carlos Delgado Chalbaud, Luis Felipe Llovera Páez y Marcos Pérez Jiménez comenzaron a ganar influencia dentro del estamento castrense. La tensión llegó a su punto máximo el 24 de noviembre de 1948. Ese día, un grupo de oficiales de alto rango ejecutó un golpe de Estado que derrocó a Rómulo Gallegos. El movimiento fue rápido, preciso y casi incruento. La estructura militar actuó con una coordinación que evidenciaba meses de planificación. En el centro de la operación estaban tres figuras claves: Carlos Delgado Chalbaud, líder visible y presidente de la Junta Militar; Luis Felipe Llovera Páez, con fuerte influencia en la aviación y en sectores estratégicos; Marcos Pérez Jiménez, el más joven del grupo, pero también el más disciplinado, metódico y ambicioso. Para muchos, Pérez Jiménez era el cerebro técnico del golpe, el oficial que garantizaba la cohesión interna, la logística y la obediencia de las unidades clave. Con el derrocamiento de Gallegos, se instauró una junta militar de gobierno, marcando el fin del breve experimento democrático y el inicio de una nueva etapa de control castrense. Aunque Delgado Chalbaud era la figura pública, Pérez Jiménez comenzó a consolidarse como el hombre fuerte dentro de la junta. Su visión de orden, modernización y autoridad, influenciada por su formación en Chorillos y por su lectura del desarrollo militarista en otros países, empezó a imponerse en las decisiones internas. Para 1950, la Junta Militar instalada tras el golpe de 1948 estaba encabezada por Carlos Delgado Chalbaud, un oficial culto, moderado y con una visión más civilista del poder. Aunque compartía el mando con Luis Felipe Llovera Páez y Marcos Pérez Jiménez, Delgado Chalbaud era, en teoría, la figura principal, el presidente de la Junta, el rostro público, el militar con mayor legitimidad ante sectores civiles y diplomáticos. Pero el 13 de noviembre de 1950 se produce un acontecimiento sin precedentes en la historia de Venezuela. El presidente de la Junta Militar de Gobierno, Carlos Delgado Chalbaud, es secuestrado y asesinado por Rafael Simón Urbina, cuyas primeras declaraciones comprometen a Pérez Jiménez como autor intelectual del crimen. Su rápida muerte a manos de la policía hace acentuar las sospechas. Sin embargo, Pérez Jiménez continúa como ministro de la Defensa y líder intelectual de la Junta Militar de Gobierno. Este decide crear el 31 de agosto de 1951 la tan temida Dirección de Seguridad Nacional, DSN, un ente que únicamente se encarga de oprimir a todos aquellos que no se alineen al llamado Nuevo Ideal Nacional y para que se acaten los nuevos patrones establecidos por el régimen. Este órgano es liderado por Pedro Estrada Albornoz, un policía implacable de la total confianza del general Pérez Jiménez. Ya desde principios de septiembre de 1951, la Seguridad Nacional es responsable de enviar a más de 822 militantes de Partido Comunista de Venezuela, Acción Democrática, Unión Republicana Democrática y de COPEI al campo de concentración de Guasina, en Delta Macuro, una prisión bastante simbólica en la dictadura represiva de Marcos Pérez Jiménez. La Seguridad Nacional inicia su camino de terror allanando y violando hogares en conjunto con la Guardia Nacional y el Ejército, quienes se atreven a protestar por este abuso de poder. Quien proteste es llevado a la Oficina de la Seguridad Nacional, un método utilizado para hostilizar y provocar a un ciudadano del que se tuviese alguna sospecha de ir en contra de los ideales del régimen. Ahí son sometidos a un interrogatorio, acompañado de insultos y golpizas. Desde su llegada a la presidencia en el 52, Pérez Jiménez promueve un Estado fuerte, donde el desarrollo no es un simple ideal, sino un plan calculado con precisión militar. No hay espacio para la improvisación.
La economía, la infraestructura y la organización del trabajo deben responder a un objetivo superior: la Gran Venezuela. El gobierno de Pérez Jiménez se fundamenta en la doctrina del nuevo ideal nacional, que es básicamente un modelo basado en la planificación estatal y la inversión en sectores estratégicos. Bajo este esquema, la riqueza petrolera no se malgasta en gastos innecesarios, sino que se convierte en el motor del desarrollo. La administración central canaliza los ingresos del petróleo en proyectos de infraestructura, fortalecimiento industrial y modernización urbana. Bajo su liderazgo en los próximos años de gobierno, Venezuela experimenta un auge económico sin precedentes, un boom petrolero producido principalmente por la Guerra de Corea y que es altamente positivo para el país. Un crecimiento que sitúa a Caracas como una de las principales ciudades en el mapa del progreso mundial. En enero de 1953, el gobierno crea el primer canal de televisión en señal abierta del país llamado Televisora Nacional. Esto sería seguido por otras iniciativas pero de carácter privado, como Televisa en mayo y Radio Caracas Televisión RCTV en noviembre de ese mismo año. El sector privado también juega un papel clave. Pérez Jiménez entiende que el desarrollo del país no puede depender únicamente del Estado. Por eso impone un sistema en el que las empresas nacionales y extranjeras deben cumplir rigurosamente con sus contratos. No hay margen para la corrupción ni para el incumplimiento. Si una compañía recibe un contrato para construir una obra, debe completarla en el tiempo y bajo las condiciones establecidas, o enfrentará sanciones severas. Este modelo genera confianza y atrae inversiones extranjeras. El sector privado, empresas como Creole Petroleum Corporation y Royal Dutch Shell, manejan la industria petrolera y aportan al Estado venezolano con las regalías correspondientes, mientras el Estado venezolano decide invertir las regalías en obras de infraestructura que demandasen una gran mano de obra. De esta forma, el Estado venezolano no interviene directamente en el mercado en favor de un grupo de personas, o mejor conocido como socialismo, sino lo hace indirectamente a través de obras de infraestructura, conocido como keynesianismo. El nuevo ideal nacional también tiene elementos de libre mercado, manteniendo las fronteras abiertas a productos estadounidenses, los cuales resultan fácilmente accesibles por los venezolanos. Marcos Pérez Jiménez no concibe una Venezuela rezagada. Su obsesión se basa en que el país debe brillar con la imponencia de una metrópoli del primer mundo. No es suficiente con tener petróleo y tierras fértiles, es necesario un cambio estructural. La modernidad no solo se construye con concreto y acero, sino con disciplina, orden y planificación. Por eso su gobierno aplica un estricto control sobre el desarrollo urbano. Las ciudades deben crecer bajo un esquema organizado, con espacios bien distribuidos, redes de transporte eficientes y servicios públicos de primer nivel. La improvisación es inaceptable. Además, impulsa la educación técnica y profesional. Venezuela no solo necesita obreros, necesita ingenieros, arquitectos y administradores capacitados para sostener su crecimiento. En su visión, la formación académica debe responder a las necesidades del país, preparando a las nuevas generaciones para liderar el futuro con un enfoque práctico y eficiente. Para ello, aceleró la construcción de la ciudad universitaria y emprende el renacimiento de otras universidades. En materia económica, Venezuela alcanza altos niveles de desarrollo económico, industrial y social. El bolívar mantiene la paridad más baja frente al dólar estadounidense en la historia del país, a 3,35 bolívares por dólar, precio que se mantiene prácticamente durante todo el mandato de Pérez Jiménez. De igual manera, la inflación no supera el 1% anual y en algunos años incluso se llega a registrar una deflación. La producción petrolera pasa de 1.800.000 barriles de petróleo diarios en 1952 a 2.770.000 barriles en 1957. El crecimiento económico del país de 1952 a 1958 es el más alto del hemisferio occidental, incluso más alto que potencias como Estados Unidos y Reino Unido. Durante estos años iniciales de Marcos Pérez Jiménez y la política científica en Venezuela, se le da mayor peso a las ciencias básicas que a las ciencias aplicadas y al desarrollo tecnológico.
Pero el progreso no solo se mide en cifras, también requiere mano de obra. Pérez Jiménez encuentra una solución pragmática. Los presos comunes deben contribuir al desarrollo nacional. En lugar de permanecer inactivos en las cárceles, se integran a proyectos de construcción de carreteras, puentes y represas. Esta medida tiene un doble propósito. Primero, reduce los costos de las obras, permitiendo que el Estado optimice sus recursos. Segundo, impone disciplina y sentido de utilidad a los reclusos, quienes a través del trabajo pueden redimir parte de sus condenas. Así, las cárceles dejan de ser simples centros de reclusión y se convierten en espacios de reinserción productiva. El modelo no está exento de críticas, pero cumple su objetivo: acelerar la transformación del país y al mismo tiempo mantener un control riguroso sobre la población penitenciaria. Si hay algo positivo que define la presidencia de Marcos Pérez Jiménez, es su obsesión por la modernización. Inspirado en modelos de desarrollo como el de España franquista y la Italia de Mussolini, Pérez Jiménez emprende uno de los programas de obras públicas más ambiciosos en la historia de Venezuela. Su lema es claro: el país debe modernizarse a cualquier costo, y bajo esta premisa nacen algunas de las infraestructuras más icónicas del país, como la Ciudad Universitaria de Caracas, una obra maestra de la arquitectura moderna diseñada por el visionario Carlos Raúl Villanueva. Este complejo se convertirá en el principal campus de la Universidad Central de Venezuela y en un patrimonio de la humanidad reconocido por la UNESCO. Su diseño no solo es funcional, sino que incorpora el arte en cada rincón con murales, esculturas y estructuras vanguardistas que marcarán un antes y un después en la arquitectura latinoamericana. También hay que destacar la autopista Caracas-La Guaira. Antes de Pérez Jiménez, llegar al puerto de La Guaira desde Caracas era un trayecto complicado, con carreteras peligrosas y tiempos de viajes que podían superar las 2 horas. En 1953, su gobierno inaugura la autopista Caracas-La Guaira, una obra monumental que reduce el tiempo de traslado a menos de 30 minutos. Esta autopista se convierte en símbolo del progreso venezolano, una vía de comunicación esencial para la economía y el comercio. Hoy sigue siendo una de las arterias más importantes del país. También está el teleférico de Mérida, que durante el mandato de Pérez Jiménez se da inicio a la construcción de una de las maravillas turísticas más impresionantes de Venezuela. Este sistema, que conecta la ciudad con la cumbre del Pico Espejo, se convierte en uno de los teleféricos más altos y largos del mundo. El objetivo de Pérez Jiménez con esta obra es claro: proyectar a Venezuela como un destino turístico de primer nivel, con infraestructuras que impresionen al mundo y una tecnología poco vista. Un ejemplo claro del terror que quiere infundir Pérez Jiménez en Venezuela llega el 29 de septiembre de 1952 con la masacre de Turén, en el estado Portuguesa. Grupos de campesinos armados atacan los puestos de la Guardia Nacional y la prefectura municipal en contra del régimen del dictador Marcos Pérez Jiménez. En la colonia agrícola de Turén, la dirigencia de los rebeldes se aprovecha del descontento de los campesinos por el desalojo arbitrario por orden del régimen para ubicar a inmigrantes europeos. Un número de 660 hombres armados en contra de la junta militar de Pérez Jiménez deciden luchar desde horas de la madrugada hasta tomar un puesto de la prefectura, el telégrafo y la sede de la policía. Pero cuando intentan tomar el puesto de la Guardia Nacional, inicia un violento enfrentamiento armado. Horas más tarde, las fuerzas de orden del régimen toman el control de la situación y trasladan a los detenidos a Barquisimeto, donde son fusilados. Posteriormente, el general Marcos Pérez Jiménez ordena masacrar a trabajadores agrícolas de la región para escarmentarlos y prevenir cualquier otro alzamiento en contra del gobierno. Otra serie de brutales excesos donde se acusa directamente a Pérez Jiménez tienen lugar el 21 de octubre de 1952, donde uno de los principales fundadores del Partido Acción Democrática, Leonardo Ruiz Pineda, es asesinado por la Dirección de Seguridad Nacional, y 2 días después, Germán González, dueño del automóvil donde se trasladaba Ruiz Pineda, se presenta voluntariamente a la sede de la Seguridad Nacional para informar que no formaba parte de ningún movimiento clandestino. Sin embargo, es asesinado. Misma suerte corre otro integrante de Acción Democrática, Cástor Nieves Ríos, en octubre de ese mismo año. Ya para el 30 de noviembre de 1952, Venezuela se prepara para elegir una asamblea constituyente. El régimen militar permite elecciones
Pero algo inesperado ocurre. El partido opositor Unión Republicana Democrática, URD, liderado por Jovito Villalba, obtiene una victoria arrolladora. Los primeros resultados indican su victoria, pero el gobierno militar de Pérez Jiménez no está dispuesto a ceder el poder. Sin previo aviso, el conteo de voto es interrumpido y la Guardia Nacional toma las calles. En una maniobra abrupta, el Consejo Supremo Electoral anula las elecciones y declara a Marcos Pérez Jiménez como presidente provisional de Venezuela. Nombramiento que es confirmado por una nueva Asamblea Constituyente el 9 de abril de 1953, que bajo su control se autoelige para un mandato presidencial de 5 años, de 1953 a 1958, así como la designación de los miembros de los organismos legislativos y cortes de justicia. Pérez Jiménez promueve un cambio de la Constitución para obtener un marco de supuesta legalidad a su permanencia en el poder. Pero esta nueva Constitución elimina garantías ciudadanas, endurece las leyes contra la oposición y promete implantar un sistema donde el presidente tenga poder total sobre el Estado. Con ello, Venezuela entra en una etapa de modernización acelerada y de dictadura. En 1953, bajo las órdenes de Pérez Jiménez, finalmente el Congreso aprueba una nueva Constitución Nacional, diseñada para blindar y darle más poder al presidente. En esta nueva Constitución también se le cambia el nombre al país de Estados Unidos de Venezuela a República de Venezuela. Sin embargo, también se suprimen algunos derechos sociales establecidos en la Constitución de 1946. Ese año de 1953, la Seguridad Nacional lleva a cabo una nueva serie de asesinatos por órdenes de Pérez Jiménez. Ramón Alirio García es asesinado en Caracas por la Seguridad Nacional. Poco después, el líder de la guerrilla contra el régimen, el capitán Wilfrido Omaña, sufre el mismo destino tras ser delatado por Luis Tirado Alcalá. Alberto Carnevali es brutalmente torturado e interrogado para que revele la ubicación de las riquezas escondidas del expresidente Juan Vicente Gómez y muere en prisión. El líder de AD, Eloy Tarazona, corre el mismo destino tras morir de inanición en una prisión de Caracas. Antonio Pinto Salinas también es asesinado por la Seguridad Nacional ese año. Para 1954, Luis Hurtado Higuera es torturado y desaparecido. Posteriormente aparecería muerto. El teniente líder de la resistencia al régimen, León Dros Blanco, quien se encontraba exiliado en Colombia, es asesinado ese mismo año por Braulio Barreto, un sicario enviado por la Dirección de Seguridad Nacional. En 1955, es asesinado Jesús Alberto Blanco. Y en 1957, el cantante y tenor mexicano Genaro Salinas es asesinado por intentar acercarse a la esposa de un alto funcionario de la Seguridad Nacional. Otras obras que podemos mencionar son la construcción de las avenidas Andrés Bello, Nueva Granada, Sucre, Victoria, prolongación de la avenida Bolívar, San Martín, Urdaneta, Páez, Fuerzas Armadas, México, Paseo Los Ilustres, la carretera Panamericana y la autopista Tejerías-Valencia. También se da inicio al Hospital Clínico Universitario, la Concha Acústica en Bellomonte, las Torres del Silencio, la ciudad vacacional Los Caracas en el litoral central, la represa del Guárico, la colonia agrícola de Turén en el estado Portuguesa, el Círculo Militar en Caracas, así como varios hoteles, entre ellos el Hotel Humboldt, construido en la cima del Cerro Ávila en tan solo 199 días, y el Teleférico de Caracas, una impresionante obra que uniría Caracas con el litoral central, en una ruta turística sin precedentes. Por otro lado, en materia de vivienda se construyen los llamados superbloques, creados con el propósito de erradicar los ranchos construidos en los cerros. Con esta finalidad son edificados los bloques de Simón Rodríguez, los de Artigas, Pro Patria, Urdaneta y los de la urbanización 2 de diciembre, hoy conocidos como 23 de enero. El auge petrolero de los años 50 le permite a Pérez Jiménez expandir y modernizar la infraestructura de refinación y extracción en el país. Bajo su mandato, Venezuela se convierte en el segundo productor de petróleo del mundo, con ingresos que financian gran parte de sus ambiciosos proyectos. Se construyen refinerías, puertos y carreteras que facilitan la exportación de crudo, consolidando a Venezuela como una potencia energética global.
Lo más impresionante de ese periodo es que en cada pueblo y ciudad de Venezuela hay una o más obras construidas por Pérez Jiménez que perduran hasta hoy en día, pues no solo se buscaba la rapidez, sino la más alta calidad en las edificaciones. Estas son testigos inequívocos de un gobierno que modernizó Venezuela en tiempo récord. A finales de los años 50, Venezuela luce como un país en pleno auge. La economía es estable, la infraestructura avanza a pasos agigantados y la modernización es una realidad tangible. Pero detrás de este progreso hay un gobierno que impone disciplina con mano firme, donde el orden y el cumplimiento de los objetivos nacionales están por encima de cualquier interés individual. 15 de diciembre de 1957. Venezuela amanece en elecciones. El general Marcos Pérez Jiménez ha ordenado estas elecciones con el objetivo de optar por un nuevo periodo presidencial de 5 años que sería desde 1958 a 1963. Este no quería unas elecciones justas entre partidos. Esto sería una consulta sobre si lo querían a él o no. El plebiscito se consideraba contrario a la Constitución de Venezuela del año 1953, ya que no contemplaba ese procedimiento, sino el de elecciones libres, con la participación de los diversos actores políticos, es decir, diferentes candidatos. La oposición a su gobierno, alegando que el plebiscito carecía de carácter legal y que todo estaba arreglado previamente, llama a la población a no participar en lo que consideraban una elección amañada y contraria a la Constitución. Sin embargo, y según los datos oficiales del órgano electoral, la población aprobó por mayoría su continuidad en el gobierno, con 2.738.972 votos y un 86.7% ganaba el sí. Ningún partido u organización opositora reconoció los resultados, y dicho plebiscito aumentó el descontento de algunos sectores del ejército contra su gobierno. Así transcurrirían los días con un creciente malestar. Para el 1 de enero de 1958, unidades militares dirigidas por el coronel Hugo Trejo se alzaron en el país con la intención de derrocar al dictador. Aviones de la Fuerza Aérea despegan desde la base militar de Boca de Río en Palo Negro, en el estado Aragua, con rumbo a Caracas. Al llegar a la capital, estos ametrallan el Palacio de Miraflores y el edificio sede de la Dirección de Seguridad Nacional. En la acción es herido un guardia del palacio. Por su parte, en Caracas se alzaron 2 unidades blindadas, compuestas de tanques que salieron desde el cuartel Urdaneta en Catia, hacia Maracay, en vez de hacerlo hacia el Palacio de Miraflores, que estaba ubicado a pocos kilómetros. Tras este error, el coronel Hugo Trejo fue detenido en Maracay y la guarnición de Maracay se rindió ante el coronel Roberto Casanova. Luego de volar varias veces sobre Caracas, 13 pilotos alzados, al verse en desventaja, volaron hacia Barranquilla, Colombia, y aterrizaron en la madrugada del 2 de enero, donde recibieron asilo político. Este sería el primer aviso de un mes convulso. El 9 de enero estalla un alzamiento de oficiales de la Marina en La Guaira, cuando zarpan 5 destructores de la flota para colocarlos frente al puerto. La acción fue dominada por el general Rómulo Fernández al negociar con los sublevados ciertas garantías para la Armada. Tras estos intentos, el alto mando militar presiona a Pérez Jiménez a que haga reformas en su gabinete. Así, el 10 y el 13 de enero de 1958, destituye a Pedro Estrada, director de la Seguridad Nacional, y Laureano Vallenilla Lanz, ministro de Interior. Esto provocó que Pérez Jiménez perdiera a 2 de sus más importantes aliados durante su gobierno. Ya para el 21 de enero, la Junta Patriótica, un movimiento formado por los partidos Acción Democrática, Comité de Organización Política Electoral Independiente, Unión Republicana Democrática y el Partido Comunista de Venezuela, convoca una huelga general que ya habían comenzado trabajadores de la prensa. El paro se cumplió a cabalidad y en muchos sitios de Caracas se produjeron enfrentamientos con las fuerzas del gobierno.
lo que provocó un toque de queda y las personas volvieron a sus casas. Al día siguiente, se reúnen altos jefes militares en la Academia Militar para considerar la situación. Sus deliberaciones concluyen formando una junta militar de gobierno que pide la renuncia a Pérez Jiménez. Este no acepta y llama personalmente a distintos cuarteles para conocer con qué apoyos contaba. El 90% estaban con el dictador, pero a medianoche se entera que cadetes de la Academia Militar se alzan en su contra. Militares leales le dicen que pueden someter los diferentes alzamientos en muy poco tiempo, a lo que el dictador contesta: "Yo no mato cadetes". A la medianoche, llamó a su esposa y le pidió que se preparara para dejar el país. A eso de las 1 de la madrugada del día 23, el general le solicitó a su chofer, Juan José Montilla, que lo buscara en Miraflores. Unos 15 minutos después, salió por última vez de su despacho y se puso en dirección hacia la base de La Carlota, al este de la ciudad. Este aborda el avión presidencial La Vaca Sagrada y pone rumbo a Santo Domingo, República Dominicana, donde es recibido por el dictador Trujillo. En la pista quedaron 2 maletas con bonos y dinero. Al amanecer, la noticia vuela por todo el territorio nacional. Esto desata fuertes manifestaciones en principio de felicidad, celebrando la caída de la dictadura, pero al transcurrir de las horas, se tornan violentas. Los manifestantes atacaron las sedes del periódico oficialista, El Heraldo, y la Dirección de Seguridad Nacional, en la cual muchos de sus funcionarios fueron linchados o encerrados en la cárcel Modelo de Caracas. Al mismo tiempo, las casas de Marcos Pérez Jiménez, Laureano Vallenilla, Lance Blanchard y Luis Llovera Páez son saqueadas, así como personas que apoyaban abiertamente la dictadura. Por otra parte, los prisioneros políticos de la cárcel del Obispo fueron liberados. En pocas horas, el Palacio de Miraflores se convirtió en el lugar de reunión de militares líderes políticos, quienes procedieron a nombrar una junta provisional de gobierno que reemplazó al régimen derrocado. La junta constituyó a Wolfgang Larrazábal, comandante general de la Armada, como presidente, junto con Luis Carlos Araque, Pedro José Quevedo, Roberto Casanova y Abel Romero Villate. Los venezolanos celebraron la caída de Pérez Jiménez, mientras protestaban por la presencia de miembros de la Junta de Gobierno del perejimenismo, incluido Romero Casanova Villate, quienes finalmente se vieron obligados a renunciar y luego fueron reemplazados el 24 de enero por los empresarios Eugenio Mendoza y Blas Lamberti. Estos comenzaron con las liberaciones de los presos políticos de todo el país, ampliando el Consejo Patriótico con representantes de los sectores independientes, nombrando como presidente al periodista Fabricio Ojeda. Posteriormente, la Junta de Gobierno convocó a elecciones para diciembre de ese año, en la que participaron Rafael Caldera por COPEI, Wolfgang Larrazábal por URD y Rómulo Betancourt por AD, resultando ganador este último. Pero la naciente democracia también sería víctima de constantes conspiraciones, pues unos años después, en 1961, Barcelona sería el centro del último alzamiento de militares Pérez Jimenistas. La figura de Marcos Pérez Jiménez sigue siendo una de las más complejas y debatidas de la historia venezolana. Para algunos, fue el arquitecto de un país moderno, el impulsor de obras que aún hoy definen el paisaje urbano y la infraestructura nacional. Para otros, representó un régimen autoritario que restringió libertades, silenció opositores y gobernó con una visión férrea del orden. Su ascenso no fue casual, combinó disciplina militar, ambición estratégica y un profundo entendimiento del poder. Su gobierno dejó huellas visibles en carreteras, edificios y proyectos de modernización, pero también en la memoria política de un país que aún discute el costo de ese progreso. Pérez Jiménez encarna una pregunta que atraviesa la historia venezolana. ¿Puede el desarrollo material justificar la pérdida de libertades? Esa tensión entre modernización y autoritarismo es la que mantiene vivo el debate sobre su legado.
Y a propósito de la historia de Venezuela, aquí te dejamos esta lista de reproducción donde exploramos la historia en ese país. Esto es Militorias, Historia y Fuerzas Militares.